Soy Giovanni Lara. Hoy voy a estar dando mi exposición acerca de la Biblia, descubrimientos arqueológicos históricos. Y vamos a estar comenzando para hablar acerca de lo que es la Biblia. Lo primero que tenemos que comprender es que la Biblia no es un texto netamente histórico, sino que es un texto de carácter más que todo sagrado, que sí contiene datos históricos, pero que no son el meollo del asunto o no son en sí el objetivo principal que posee la Biblia como texto sagrado. Ahora, busca explicar el origen de un pueblo y su posterior desarrollo. Este sería el enfoque, como darle un origen al pueblo israelita, dar una identidad al pueblo israelita, darle un contexto sagrado a este pueblo, y dentro de este texto pues existen ciertas ambigüedades dentro de él que posee a causa de la variación idiomática que se da gracias a la evolución del idioma a lo largo del tiempo, o por la reconstrucción posterior, ya que durante la época de diferentes momentos de su historia, ya sea la conquista babilónica, la conquista de los asirios o durante la época del imperio persa también, ocurrieron ciertos eventos que llevaron a la pérdida de algunos textos o la reinterpretación de otros, lo cual permite también esta reconstrucción posterior, por lo cual a veces encontramos ciertas ambigüedades, algunos textos que tienen un carácter más antiguo y otros que tienen un carácter más moderno. Uno de ellos poseen ciertas idea o idioma hebreo más de la época monárquica y otros del posexilio, más que de un texto, por ejemplo, de origen netamente mosaico o de Moisés. Una de las cosas más importantes que podemos encontrar dentro de la arqueología es la idea y la innovación que representó la creencia en un solo Dios dada por el pueblo de Israel, la cual proviene directamente de su padre Abraham, como ellos le llaman, y esto genera un cambio enorme en los pueblos cercanos, puesto que todos estos pueblos no eran realmente monoteístas. Entonces la creencia en un solo Dios durante esa época genera un choque enorme. Llevó mucho tiempo que esta idea se introdujera en el pueblo, ya que existían diferentes dioses dentro del pueblo de Canaán. Entonces introducir esta creencia en un solo Dios en un pueblo que ya tenía diferentes dioses o que tenía una cosmovisión distinta llevó mucho tiempo. El pueblo fue, por lo tanto monolátrico como politeísta, es decir, el pueblo creía en un solo Dios, tenía un solo Dios y adoraba a un solo Dios, pero a la vez no dejaba de creer en la existencia de otros dioses de los pueblos cercanos. Esto era en una parte de la población que se cree que era mayormente la parte sacerdotal y gobernante de aquella época, pero también había una gran cantidad de personas que eran politeístas dentro del pueblo israelita, ya que adoraban tanto a Jehová, pero a la vez buscaban la adoración de otros dioses. Hay hallazgos de ídolos adorados en tierra cananea que se encuentran tanto en casas que se consideran arqueológicamente cananea israelitas, como en casas que se consideran cananeas no israelitas, como en Azor, donde se encuentra un ídolo el cual no posee cabeza ni manos. Algo muy similar a lo que el relato bíblico de Jueces, cuando se habla del dios filisteo Dagón, a quien se le corta la cabeza y sus extremidades, se encuentra postrado adorando el arca de la alianza. Más o menos similar a esto, podemos encontrar en este caso la mención de esta pieza encontrada en Hazor, que representa a este ídolo adorado en este pueblo. Egipto y la conquista de Canaán, bueno, pues no hay pruebas contundentes de los relatos bíblicos de la liberación y la conquista en el aspecto arqueológico. ¿Por qué? Una de las pruebas que encontramos en la imagen la podemos ver, que es el monumento de Merneptah, el hijo de Ramsés II, el cual en este caso menciona una victoria del pueblo de Egipto, y en este se menciona una pequeña porción hablando de Israel donde dice: se despedazó a Israel, no quedó nada de esta semilla, algo que posteriormente pues se puede constatar que no fue así, porque el pueblo de Israel vuelve a resurgir. La mayoría de las ciudades conquistadas por Israel no muestran rastros de guerra externa. Algunas de estas ciudades muestran pruebas de que hubo un levantamiento interno de los plebeyos, llamémoslos así, contra la élite gobernante de aquel entonces en cada pueblo. Y son muy pocas las ciudades que muestran realmente una conquista externa. Y en estas ciudades como Jai, Hazor y Jericó, Jai se constata que fue en el 2200 a.C., Jericó en el 2500 a.C. y Hazor en el 1250 a.C., teniendo más o menos 1000 años
entre cada caída. ¿Sí? Entre algunas de esas caídas, por lo cual se tiende a dudar si realmente fue Israel quien provocó la caída de estos pueblos, como lo dice la Biblia, o fueron levantamientos internos que posteriormente fueron tomados para ser agregados, en este caso, a la Biblia como texto sagrado. De Moisés a la monarquía podemos encontrar que Moisés no dejó rastro de su gobierno en el desierto, quizás lo más cercano es la parte quemada sobre el monte Sinaí, pero no nos da prueba de la existencia de Moisés como personaje histórico. En el caso de David y Salomón, dejaron rastro de sus gobiernos en tierra cananea gracias a la construcción, como podemos ver en la imagen, de lo que es la ciudad de David. Sí se pueden encontrar pruebas de la existencia de esta, así como de los diferentes palacios o el palacio de David y de Salomón y también de la construcción del templo. Entonces sí hay rastros que nos confirman la existencia de estos personajes, nos hacen darnos cuenta que sí existía una monarquía centralizada. Haber encontrado también la talladura del abecedario hebreo primitivo ayuda a comprender la creación de esta cultura, porque todos sabemos que el idioma, en este caso, la lengua, es la que hace constatar la existencia de un pueblo como tal o parte de su historia, ¿no? Entonces se encontró también la prueba del abecedario hebreo más primitivo, más o menos por el año 1200, unos años antes o unos años después, esto a causa del carbono 14 y carbono 12, ya que este es el que ayuda a datar tanto la existencia de los gobiernos como diferentes pruebas arqueológicas gracias a la alfarería que se tiene en estos pueblos, y el carbono 14 tiende a degradarse lentamente de forma paulatina durante el tiempo, mientras que el carbono 12 no se degrada, sino que permanece como tal, y en comparación con este se puede tener fechas más o menos aproximadas de cuándo ocurrieron o cuándo existieron estos reinos, cuándo fueron estas conquistas, cuándo se data el abecedario hebreo, por ende el inicio de la cultura hebrea como tal. Y lo malo de este tipo de pruebas como la carbono 14 es que realmente no nos dan una certeza concreta, ya que tiene cierto grado de error de entre 30 a 100 años, por lo que no es totalmente seguro, pero sí nos da una aproximación de cuándo ocurrieron estos eventos. Algunas conclusiones que podemos sacar acerca de esto, o que yo saqué acerca de esto, es que la arqueología es una herramienta para la Biblia. Ayuda a conocer diferentes textos, ayuda a conocer diferentes historias y nos dan muestra de la existencia de muchos de estos relatos. La arqueología no confirma ni niega la existencia de los eventos bíblicos. Esto es algo muy importante, ya que algunas personas tienden a decir que la arqueología, al no mostrar pruebas de la existencia de ciertos eventos o de ciertos lugares mencionados en el texto bíblico, por ende está negando la existencia de estos relatos como hechos históricos. Ahora, la arqueología no lo confirma y tampoco lo niega. La arqueología brinda información que complementa muchos relatos, o por lo menos la existencia de una historia primitiva de estos. Gracias a la arqueología podemos constatar que ciertos relatos sí existieron, tal vez no de forma concreta como las tenemos dentro de la Biblia, de talmente puntuales, ¿no? Así como están en la Biblia, sino con algunas variaciones, pero sí nos hacen darnos cuenta que sí hay relatos primitivos acerca de estos tipos de relatos bíblicos, o también pruebas de que ciertas ciudades, ciertos lugares, ciertas batallas sí ocurrieron. Así que esta es mi exposición. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.